¿Cómo están mis niños? Espero que se encuentren muy bien. Sé que estamos pasando por un tiempo muy difícil, pero sé que muy pronto todo esto pasará. Por eso recuerden quedarse en casita. Ya muy pronto nos reencontraremos todos. Bien, el día de hoy vamos a hacer algo muy importante. Sí, recordaremos todo lo que hemos trabajado durante el mes, así que por favor prestemos mucha atención. ¿Cuál fue la primera clase que trabajamos en este mes? Recordemos. ¿El microscopio? ¿La ciencia y el método científico? ¿El informe de investigación? Bien, trabajamos la ciencia y el método científico. ¿Qué es la ciencia? Bien, tenemos aquí 3 alternativas. Prestemos atención. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan según el criterio de cada persona, obtenidos a partir solo de la experimentación en diferentes áreas. ¿Será correcta esta afirmación? No, claro que no. Sigamos. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de formas sistemáticas, obtenidos a partir de las creencias culturales. ¿La ciencia con las creencias culturales? Vemos que no, ¿verdad? La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación, experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas. Sí, eso es ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos organizados de manera sistemática que se van a obtener a partir de la observación, experimentación y razonamiento en las diferentes áreas. Muy bien, continuemos. La ciencia. ¿Qué era la ciencia? Hace un momento vimos que era la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos que se van a organizar de manera sistemática, obtenidos a partir de la observación, de la experimentación y del razonamiento. Es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. Muy bien, sigamos. Bien, hace un momento vimos acerca de la ciencia. Ahora, ¿qué hace uso la ciencia para obtener un nuevo conocimiento? ¿Hará uso de? Sí, muy bien, va a hacer uso del método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos o procedimientos que se realizan en toda investigación científica. Busca la explicación a un fenómeno o la solución a un problema, contribuyendo así al conocimiento. Claro que sí. ¿Cuáles son sus características del método científico? Es claro y preciso, es racional, es analítico y es verificable. Muy bien. Continuemos. El método científico va a hacer uso ¿de qué? De pasos, de procedimientos, ¿verdad? Sí, va a hacer uso de pasos y procedimientos, pero ¿recuerdas cuáles serán esos pasos del método científico? Sí, pensemos un momento. A ver, yo les voy a presentar 3 alternativas y veremos si comprendimos cuáles eran esos pasos. Tenemos la alternativa A: observación, planteamiento de hipótesis. Aquí ya tenemos un error. Experimentación, conclusiones, teoría, razonamiento y ley. Pero ya tenemos una observación aquí, ¿verdad? Veamos la alternativa B: observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, conclusiones, teoría
y ley. Vemos que creo que ya tenemos la alternativa correcta. Veamos la alternativa C. Observación, planteamiento del problema, deducción, experimentación, conclusiones, teoría y ley. ¿Cuál será la alternativa correcta? Bien, es la alternativa B. Primero tenemos que iniciar con la observación, planteamiento del problema, la hipótesis, experimentación, conclusiones, teoría y ley. Muy bien, mis niños. Veo que hemos prestado atención, así que continuemos. Bien, continuemos con los pasos del método científico. Recordemos, ¿cuál era el primer paso del método científico? Sí, el primer paso es la observación. La observación es el análisis, la descripción de un hecho o un fenómeno utilizando nuestros sentidos, en especial nuestra vista y los demás sentidos, obviamente. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema siempre se realizará en forma de pregunta. Hipótesis. Son enunciados que van a buscar dar respuesta al problema, que por ello pueden ser tanto verdaderos o falsos. Bueno, más adelante podremos ver si estas hipótesis son verdaderas o falsas. Experimentación. Nos permite comprobar o rechazar las hipótesis que planteamos. Conclusión. Son los resultados que van a negar o afirmar las hipótesis. Teoría. Una teoría puede ser parcial y válida por un tiempo o un determinado lugar. Ley. La ley es permanente. Bien, ahora trabajemos con ustedes. Recordemos, ¿cuáles serán los pasos del método científico? Sí, la observación, el planteamiento del problema, voy a generar mis hipótesis, voy a experimentar, voy a dar una conclusión, a partir de mi conclusión daré una teoría o una ley, correcto. La observación era gracias a nuestros sentidos. El planteamiento del problema se daba siempre en forma de pregunta. Muy bien. Las hipótesis son posibles respuestas que pueden ser verdaderas o falsas. La experimentación es poner en práctica lo que creemos para poder después saber o tener un resultado. La conclusión es a lo que se llega después de la experimentación y vamos a poder rechazar o aceptar las hipótesis que dimos. Muy bien, veo que hemos prestado atención, así que continuemos. Bien, ya hicimos un repaso acerca de la ciencia, el método científico, los pasos del método científico y su importancia, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas cuál fue la siguiente clase? A ver, recordemos. ¿Será el microscopio? ¿La ciencia y el método científico? Ya, esa ya la trabajamos, muy bien. ¿El informe de investigación? Sí, la siguiente clase fue acerca del microscopio. ¿Qué es un microscopio? Un microscopio es un instrumento que aumenta la imagen de los objetos. Deriva de micro, que es equivalente a pequeño, micro, y scopio, que significa observar. Entonces, significa observación pequeña o observación en menor grado. ¿Quién inventó el microscopio? Bien, fue inventado por Zacharias Jensen en el año de 1590.
¿Para qué sirve un microscopio? A ver, ¿para qué servirá un microscopio? Exacto, sirve para analizar la estructura, forma y tamaño de diferentes muestras. Muy bien, veo que hemos prestado atención y estamos recordando todo lo que hemos trabajado. Continuemos. Muy bien, continuemos con las partes del microscopio. Pero antes, ¿qué era un microscopio? Era un instrumento óptico que aumentaba la imagen de los objetos, que servía para analizar la estructura, forma y tamaño de diferentes muestras. No olvidemos estos conceptos muy importantes. Ahora sí, las partes del microscopio. Tenemos a la base o pie. Es la parte inferior del microscopio que hace contacto con la mesa, claro que sí. Brazo o columna. Es una estructura rígida situada en la parte posterior del microscopio. Sostiene el tubo binocular y la platina. Este sirve para transportarlo. Muy bien, continuemos. Tubo. Es la pieza vertical que sostiene el revólver y el lente ocular. Revólver. Es un sistema giratorio localizado en la parte inferior del tubo, al cual se le incorporan los lentes objetivos. Tornillo macrométrico. Sirve para alejar o acercar el tubo y la platina. Este permite enfocar la imagen. Tornillo micrométrico. Sirve para dar claridad a la imagen. Platina. La platina es una lámina con un orificio central donde se coloca la muestra que se desea observar. El carro es un sistema de pinzas colocado encima de la platina. Sirve para desplazar la muestra hacia adelante o hacia atrás, de derecha a izquierda. Oculares. Son lentes convergentes situados en la parte superior del tubo. Aumenta la imagen que proviene del objetivo. Objetivo. Son lentes convergentes incorporados en la parte inferior del revólver. Aumenta la imagen del objeto observado. Sigamos. Condensador. Es un sistema de lentes convergentes encargado de concentrar los rayos de luz en el centro del orificio de la platina. Sirve para enfocar la luz hacia el objeto que se va a examinar. Diafragma. El diafragma está situado debajo de la platina, inmediatamente debajo del condensador. Sirve para regular la entrada de luz al condensador y se acciona mediante una palanca. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a identificar las partes de nuestro microscopio. Para ello vamos a hacer uso de esta pequeña imagen. La primera parte es el ocular. ¿Qué era el ocular? Claro, son lentes convergentes situados en la parte superior del tubo. Entonces, la siguiente parte viene a ser el tubo. Perfecto. Brazo o columna. El brazo o columna es el que sostiene al binocular y la platina. Este va a servir para poder transportarlo. Muy bien. Tornillo macrométrico y tornillo micrométrico. Si nosotros notamos bien, el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico están casi juntos. El macrométrico se encargaba de alejar o acercar el tubo y la platina. Este va a permitir enfocar la imagen. En cambio, el tornillo micrométrico sirve para dar claridad a la imagen. Base o pie. La base o pie es el que tiene contacto con la mesa. Revólver. Objetivos. ¿Qué eran los objetivos? Eran lentes convergentes, ¿verdad? Situados en la parte inferior del revólver. Correcto. Platina. Diafragma. ¿Qué era el diafragma?
Muy bien, el diafragma estaba situado debajo de la platina. ¿Para qué servía? Sí, servía para regular la entrada de luz al condensador y se accionaba mediante una palanca. El diafragma obviamente va a estar casi junto con nuestro condensador y el foco. Muy bien, continuemos. Clases de microscopios. Muy bien, recordemos las clases de microscopios que trabajamos en la clase pasada. La primera clase de microscopio que trabajamos fue el microscopio compuesto. El microscopio compuesto es el microscopio más utilizado. Claro que sí. Microscopio óptico, también llamado microscopio liviano. Es un tipo de microscopio compuesto, pero este tipo de microscopio es simple y son los más antiguos. También fáciles de fabricar. Microscopio digital. Es un microscopio que usualmente no tiene un ocular para ver los objetos de manera directa. Microscopio fluorescente, también llamado microscopio epifluorescente. Es un tipo especial de microscopio liviano que en vez de tener un reflejo liviano y una absorción, utiliza la fluorescencia y la fosforescencia para ver las pruebas y sus propiedades. Microscopio electrónico es una herramienta mucho más poderosa en comparación a los utilizados microscopios livianos. Microscopio estéreo, también llamado microscopio de disección. Muy bien, ahora ya recordamos la clase acerca de los microscopios. Primero hicimos el recordando de la ciencia, el método científico, los pasos del método científico. Luego vimos lo que es el microscopio, qué es un microscopio, para qué sirve y quién lo inventó. Así también vimos las clases de microscopios que existen y cuál es el más utilizado. ¿Cuál era el más utilizado? El microscopio compuesto. Muy bien, ahora continuemos. ¿Recuerdas cuál fue la siguiente clase? Bien, ya vimos el microscopio, ya vimos la ciencia y el método científico. Entonces ahora vamos a trabajar acerca de el informe de investigación. Muy bien, continuemos, mis pequeños. ¿Recuerdas cuáles eran los pasos para la elaboración de un informe de investigación? Vamos, tú puedes. ¿Cuáles eran los pasos? Muy bien, a ver, veremos cuáles son los pasos. El primer paso era la carátula. La carátula. Dentro de la carátula vamos a encontrar el título de la investigación, el equipo de trabajo, la institución y ¿qué más? Nada más. Correcto. El equipo de trabajo con los datos completos y la institución de igual modo. El índice, el resumen. En el resumen vamos a encontrar el título de investigación, los autores y el asesor, la institución educativa, el contenido que tiene que ser breve, en 75 palabras como máximo, y relatar cómo se desarrolla el trabajo, ¿no? Las conclusiones, la propuesta, la población, etc. Planteamiento del problema a investigar. Dentro del planteamiento del problema vamos a encontrar el problema de investigación y los objetivos. ¿Qué voy a investigar y qué quiero lograr con esto? Muy bien, continuamos con los pasos de nuestro informe científico, informe de investigación. Bien, tenemos la importancia. En la importancia voy a encontrar la población beneficiaria. ¿Quiénes van a salir ganadores con mi investigación, verdad? Claro que sí. Marco teórico.
Dentro de mi marco teórico voy a tener los antecedentes del problema. ¿Quién más, aparte de mí, ha hecho una investigación parecida a esta? Voy a tener también la definición de términos y la formulación de hipótesis. Materiales y métodos. En los materiales y métodos voy a realizar la descripción de los materiales que estoy utilizando, los equipos y métodos utilizados. Y también voy a tener los esquemas de trabajos. Resultados. En los resultados voy a tener el procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de resultados, contrastación de las hipótesis y verificación de los resultados. Discusión. En la discusión voy a tener la comparación de los resultados con la de otros autores. Por ello es que necesito un buen marco teórico con los antecedentes, definición de términos que van a ser necesarios para hacer mi discusión. Conclusiones. Las referencias bibliográficas. A ver, en conclusiones voy a tener, después de haber realizado yo ya la experimentación de mi trabajo, las referencias bibliográficas, de dónde he sacado la información. Obviamente para hacer una investigación he tenido que consultar varias fuentes, varios libros, a varios autores. Entonces tengo que tener mi referencia. Los anexos pueden ser los cuestionarios, las fichas, fotos que yo haya utilizado en mi investigación. Y el agradecimiento a las personas e instituciones. Claro, el agradecimiento es al final, ¿no? Puedo agradecer a mi familia, a mis amigos, a la institución, a mi maestra, a quien yo crea conveniente. Muy bien, sigamos adelante. Veo que hemos estado avanzando muy bien. Yo sé que son niños muy inteligentes. Felicitaciones. Sigamos trabajando con muchas ganas y mucha actitud. Recuerden que estamos pasando por un tiempo muy difícil, pero yo sé que ustedes son niños muy inteligentes y vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos a salir adelante. Espero que todos se encuentren muy bien. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Cuídense, mis niños. Recuerden que los queremos mucho.